Bien, medición de flujo sanguíneo. Tenemos los caudalímetros electromagnéticos, ya habíamos empezado a hablar de ellos. Miden la velocidad instantánea y sirven de hecho para cualquier fluido conductor. Se basan en la ley de Faraday, en un conductor de longitud L moviéndose con una velocidad V en medio de un campo electromagnético con densidad de flujo B, perpendicular a la dirección del movimiento, se induce una tensión de este tipo. Ya la habíamos comentado la sesión anterior. En la aplicación al fluido sanguíneo se emplean electrodos de platino o recubiertos de platino en forma de C para abarcar el vaso escindido. Es decir, se expone el vaso sanguíneo en cuestión y se engancha este sensor, ¿verdad? Tiene núcleo ferromagnético. De modo que noten ustedes, por aquí, aquí está el vaso sanguíneo y hay un flujo de sangre en él y nos vamos a basar en crear un campo magnético perpendicular a él y con estos electrodos vamos a medir la diferencia de potencial que se genera y poder deducir la velocidad instantánea que hay en el flujo sanguíneo. ¿Qué problemas hay del método? El tamaño pequeño de los electrodos hace que las velocidades de las zonas próximas influyan, por lo que es necesario evaluar la contribución en cada zona de la sección transversal a la señal recogida. La velocidad no es uniforme en toda la sección del paso, de modo que debemos entender a E, vaya la diferencia de potencial, como el potencial de la velocidad media, es un promedio. Hay varios factores que reducen el valor de la tensión medida. Hay un flujo de corriente en el plano transversal debido a las distintas fuerzas electromotrices generadas en cada zona de distinta velocidad. Otra, la pared del vaso y el fluido extravascular cortocircuitan en parte esta señal según sea la conductividad con respecto a la de la sangre. Entonces, no está perfectamente seca el área donde se coloca, de modo que hay fluidos corporales que también van a conducir esta corriente y van a cambiar la medida del potencial que se mida. El campo magnético no es estrictamente constante ni el campo transversal ni el longitudinal. También no son constantes las dimensiones del vaso, porque sus paredes no son rígidas. Más bien son elásticas, de modo que tampoco es un círculo perfecto y esto también influye en la medición que hagamos. Tenemos otros modelos. Los modelos actuales trabajan con campos magnéticos alternos con frecuencias que van desde 200 hasta 1000 hercios. Un problema que aparece es el de las tensiones inducidas directamente por los cables de los electrodos, debido al campo magnético variable que pueden ser mayores incluso que las debidas al flujo,
de modo que incluso todos los conductores conectados a nuestro sensor eh, pueden influir y, y hacer desviaciones en las medidas que hagamos. Sin embargo, con estas técnicas se ha hecho realidad un método de medida sugerido inicialmente desde 1932 que en aplicaciones médicas tiene la limitación de la accesibilidad al vaso. En cambio, ha tenido amplia difusión en instrumentación industrial cuando se trata de medidas en fluidos conductores. De modo que este mismo tipo de sensores tiene su aplicación industrial bajo el mismo principio. Tenemos también los caudalímetros ultrasónicos. Estos miden la velocidad instantánea, pero en este caso es fácil la aplicación transcutánea. Este método está basado en el efecto Doppler, el cual establece el cambio de frecuencia del sonido de acuerdo al movimiento relativo entre la fuente del sonido y el observador. Yo creo recordamos haber escuchado alguna vez alguna ambulancia que se va acercando a nosotros y que iguala nuestra posición y luego nos rebasa. Y cómo percibimos el sonido de la sirena en diferentes tonos de acuerdo a cómo sea la cercanía de la ambulancia. Vean, aquí podemos ver un objeto que va en movimiento, se va moviendo, y cómo lo percibe un observador aquí sin moverse. Su velocidad de este observador es 0 y otro observador que está delante del objeto, también inmóvil, y la diferencia de lo que escuchan, ¿verdad? Vean, aquí hay una compresión de las ondas y aquí hay una dilatación de las ondas, ¿verdad? Este es el fenómeno del efecto Doppler, ¿de acuerdo? Y se aprovecha este efecto para utilizarlo, en este caso, para un caudalímetro, donde una ecuación fundamental para esto es esta ecuación, donde Fd es la frecuencia del observador, de un observador inmóvil que está atrás, como veíamos acá, de este observador, y lambda prima de otro observador, ¿verdad? Bf sería la velocidad del móvil, la frecuencia, que sería 1 sobre lambda mayúscula, es la frecuencia que emite el móvil, C es la velocidad del sonido, la onda acústica se propaga en el aire en promedio alrededor de 340 metros por segundo. Va a depender de la altura de donde estemos, de la humedad y de otras cuestiones, pero en términos generales podemos decir que es alrededor de 340 metros sobre segundo. En el agua es de 1500 metros sobre segundo y velocidades aún mayores en los materiales más densos, por ejemplo 3500 metros por segundo en el hueso y hasta 6000 metros sobre segundo en el acero. En el vacío, carente de materia, el sonido no se propaga. Alfa es el ángulo relativo entre la dirección del móvil y la velocidad del observador, de modo que
aquí en este plano, este observador está a cierto ángulo, ¿verdad? Cuando se emite ultrasonido hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos actúan como elementos reflectores y otro sensor recibe los reflejos o ecos. La radiación se genera y detecta con transductores piezoeléctricos y se acopla a los tejidos mediante un gel de densidad similar a la suya. Es decir, este gel que se pone, digamos, en las paletas de los transductores piezoeléctricos es para abatir lo más que se pueda la impedancia acústica entre el sensor y la piel, ¿verdad? La frecuencia de trabajo se elige mediante dos condiciones. Debe ser pequeña para alcanzar vasos profundos, pues la atenuación aumenta con la frecuencia. La potencia reflejada es proporcional a F a la 4. Por ejemplo, aquí vemos un sensor piezoeléctrico. Aquí en rojo puse el emisor. Este es el que emite. Y este es el receptor. ¿De acuerdo? El receptor. Entonces, aquí esta pastilla piezoeléctrica emite un haz ultrasónico. Aquí lo vemos en rojo. Aquí tenemos una arteria. Estas bolitas son los glóbulos rojos. De modo que, por ejemplo, este glóbulo rojo de aquí refleja el haz ultrasónico. Aquí lo puse en color azul. El cual la otra pastilla piezoeléctrica que actúa como receptor percibe, ¿verdad? Y lleva la información pues a un instrumento que va a hacer todo el análisis de la señal. Hay varios métodos para discriminar la frecuencia emitida de las frecuencias reflejadas, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro glóbulo rojo que también refleja y la recibe la pastilla receptora. Entonces, de esta forma, debido al efecto Doppler, la frecuencia, si el flujo sanguíneo, como aquí lo marcamos, tiene este sentido, la frecuencia reflejada por los glóbulos rojos va a estar ligeramente comprimida respecto a la frecuencia emitida. Y esto lo percibe nuestro instrumento y nos lo va a hacer notar, haciendo pues con el algoritmo correcto, haciendo el cálculo de la velocidad del flujo sanguíneo. La frecuencia óptima viene dada por una relación como esta, donde D es la distancia al punto de medida. Así, en términos generales, resultan valores para la frecuencia de entre 2 a 10 MHz de frecuencia de trabajo del haz ultrasónico. Los caudalímetros Doppler más simples son los de onda continua. Se basan en una emisión de amplitud y frecuencia constantes y en la recepción con un transductor coplanar distinto de la señal reflejada por los tejidos. Recuerden, coplanar se refiere al mismo plano. Las partículas presentes en la sangre, glóbulos rojos, actúan como reflectores de la energía emitida, produciendo un desplazamiento Doppler de la frecuencia,
mientras que los tejidos inmóviles reflejan la señal dependiendo de su impedancia acústica, pero sin alterar su frecuencia. También, por supuesto, recuerden, podemos hacer la medición al revés, ¿verdad? Como si nuestro sensor estuviera aquí. Y midamos de esta forma y las ondas reflejadas las recibiríamos dilatadas, que también se puede hacer la medida de esta forma. Bien. Los caudalímetros Doppler más simples son los de onda continua. Se basan en una emisión de amplitud y frecuencia constantes y en la recepción con un transductor coplanar distinto de la señal reflejada por los tejidos. Y bueno, perdón, me perdí, creo esta ya la leímos, ya la comentamos, ¿verdad? Esta diapositiva. El detector debe separar cuando menos la frecuencia Doppler de la señal portadora, recibida directamente, y de la reflejada sin cambio de frecuencia. Pero si se desea conocer la dirección del flujo, debe poder distinguir entre las frecuencias comprimidas y las dilatadas respecto a las emitidas. Las principales limitaciones de esta técnica son la pérdida de información sobre la distancia a la que están los reflectores y la incapacidad de medir las velocidades bajas, pues las paredes del vaso también se mueven porque son elásticos los vasos y ello obliga a usar un filtro pasaaltas de alrededor de 100 a 200 Hz en la señal recibida. Por otro lado, también tenemos caudalímetros térmicos. Si se calienta un termistor a una temperatura delta T por encima de la temperatura de la sangre, la potencia que se disipa debido al paso de esta circulando a una velocidad v está dada por esta relación. ¿Sí? Es decir, vamos a decir que pongo un termistor, hagan de cuenta, este es el termistor y aquí tenemos el vaso sanguíneo. De modo que si el flujo tiene esta forma, el flujo sanguíneo, este termistor va a perder calor, va a tender a perder calor. Pero claro, aquí la instrumentación que yo ponga debe de ser tal que mantenga el calor del termistor. Entonces el termistor, debido al flujo sanguíneo, va a tender a perder su temperatura, pero el instrumento va a tratar de mantenerla. ¿De acuerdo? Y vamos a estar midiendo la potencia que está disipando, la potencia que disipa el termistor. ¿De acuerdo? Entonces, con esta relación puedo deducir la velocidad del flujo midiendo la potencia disipada por el termistor, donde A y B son constantes que tienen un valor empírico, es decir, no son cálculos teóricos, sino que por la práctica encuentran los valores óptimos de A y de B. Midiendo la resistencia del termistor, que depende de la temperatura final que alcanza, se tiene información sobre la velocidad. Se debe utilizar un circuito que mantenga constante la temperatura del termistor y
se monitorea el voltaje de alimentación necesario para lograrlo con un tipo de puente de Winston. Es decir, este termistor que está aquí, lo voy a dibujar otra vez de este lado. Este es el vaso sanguíneo. Aquí tengo el termistor. Y este sería parte de un puente de Winston o puente de impedancias. Aquí tendría otro. Este sería el termistor. De modo que este es el termistor expuesto al flujo sanguíneo. Y toda la instrumentación que probablemente ustedes ya han manejado, los puentes de resistencias para aplicaciones de control, algo semejante es utilizado para estar censando la potencia disipada por este termistor y de este modo inferir la velocidad del flujo sanguíneo. Perdón, parece que hay una pregunta. Bien, aquí me preguntan si se mide la resonancia que emiten los glóbulos a causa de la frecuencia emitida. Bueno, probablemente es de la frecuencia emitida ultrasónica. No, es nada más como si fuera un espejo electrónico. Es decir, aquí se emite un haz ultrasónico, un sonido de alta frecuencia, y así como cuando chiflamos frente a un muro y nosotros mismos escuchamos nuestro propio eco, algo semejante. Aquí esta pastilla ultrasónica emite ese haz ultrasónico y hagan de cuenta que los glóbulos rojos son pequeños muros que van a reflejar parte del haz que fue emitido, y este reflejo lo capta esta otra pastilla ultrasónica, la cual por supuesto tiene sus amplificadores, filtros, etcétera, para magnificarla y compararla contra la frecuencia emitida. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí la frecuencia emitida es de 10 kilohercios. Y este glóbulo rojo fue impactado por el haz ultrasónico. El glóbulo rojo se va moviendo hacia acá. Entonces, el reflejo de ese haz ultrasónico que da este glóbulo rojo quizás sea de 10.01 hercios. Lo que hace el instrumento es hacer la suma y la resta de la señal emitida y la señal recibida, y va a encontrar que la diferencia son de 10 hercios. Y de acuerdo a esta diferencia, con las relaciones matemáticas necesarias, infiere la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Verdad? No sé si con esto queda claro esta duda. Si no, háganmela saber, por favor. Bien, voy a continuar por acá. Entonces decíamos que con los caudalímetros térmicos, y utilizando un puente de resistencias, que seguramente ya lo vieron en un curso anterior, se instrumenta para conservar
el potencial de esta rama que sería el termistor, y de ahí inferir la potencia que está disipando con, con este cambio de temperatura, y se puede inferir la velocidad del flujo sanguíneo. Si se desea tener información sobre la dirección, se colocan dos termistores. Es decir, tengo el vaso sanguíneo. Con el método anterior, que poníamos un termistor, pues podíamos saber la velocidad, inferir la velocidad del flujo, pero no la dirección. Si queremos tener la instrumentación para, aparte de medir la velocidad instantánea del flujo sanguíneo, también saber la dirección del flujo sanguíneo, pues podemos poner otro termistor. En muchas ocasiones se pone aquí un elemento calefactor, de modo que la sangre fluye en este sentido. Aquí, como este está calentando, claro, es un calentamiento ligero, no crean que es para hacer hervir la sangre, por supuesto que no. Es un calentamiento ligero, de modo que aquí la sangre llega a temperatura corporal, aquí se calienta ligeramente, y aquí la sangre llega con un calentamiento ligerito que detecta este otro termistor. Termistor 1, bueno, se simboliza TH1, TH2, y aquí se observa una diferencia de temperatura respecto a este otro. De esta forma, aparte de conocer, de inferir la velocidad del flujo, también vemos su dirección, ¿verdad? Entonces, se colocan dos termistores y en el centro de ellos una pequeña resistencia calefactora. Si ambos termistores leen la misma temperatura, la sangre no está circulando. Según aumenta el flujo sanguíneo, uno de los termistores lee la temperatura normal, mientras que el otro lee la sangre calentada ligeramente. Con este sistema no solo se puede leer el caudal, sino que además se sabe el sentido de la circulación sanguínea. La ventaja de este tipo de caudalímetro es que se puede conocer la cantidad de masa del fluido que ha circulado, y las variaciones de presión en el fluido afectan poco la medición. Tenemos otras técnicas, por ejemplo, la técnica de termodilución sanguínea. En esta técnica se utiliza un termistor para medir la caída de temperatura debida a la inyección de una cantidad conocida de agua salina, que suele ser de alrededor de 0 a 5 grados centígrados, en la vena femoral o yugular. Se miden tiempos y la caída de temperatura en la arteria pulmonar. Finalmente, se puede hacer la correlación al volumen sanguíneo expulsado por el corazón por minuto. Esto es de esta forma. Vean ustedes, aquí se inserta un catéter que lleva varios conductores en su interior. Vean, aquí tenemos la punta del catéter, y aquí hay un termistor, un pequeño globito, con también un agujero. Vean, aquí tengo una jeringa, y las terminales del termistor y de otros instrumentos.
Entonces, la idea es que se inyecta un bolo de agua fría que está aquí y se inyecta, y el termistor, vamos a decir que aquí estoy monitoreando la temperatura. Vamos a decir que esta es temperatura y este es tiempo. Entonces, el termistor mide una temperatura. Inyectamos el bolo de agua fría. Vamos a notar una caída en la temperatura. Y después, como la sangre sigue fluyendo, pues la temperatura se recupera en ese punto. Perdón, aquí me está haciendo bromas mi pluma. Hasta que después de cierto tiempo notamos otra caída de temperatura. Eso quiere decir que inyectamos el bolo de agua salina fría por acá, fluyó al lecho vascular, dio la vuelta y regresó. Como estuvimos midiendo los tiempos, el tiempo, se puede inferir el gasto cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? El gasto cardíaco es la cantidad de litros por minuto, que este es un parámetro esencial que necesitan los médicos para tratar a un paciente. Ok. Entonces, esta es la técnica de termodilución sanguínea. Y bueno, de los transductores de presión. El transductor para medir en forma invasiva la presión arterial o venosa es como este que ya lo platicamos en la sesión anterior, ¿verdad? Si recuerdan, estas son galgas extensométricas en forma de puente de resistencias. Aquí tenemos la membrana de acero inoxidable. Aquí el ringer, si se acuerdan, del suero fisiológico. Y las mangueritas que conectan al frasco lleno de suero fisiológico para llenarlo. Aquí una válvula para purgar burbujas. Y esto va al catéter hacia una arteria o vena. Entonces, cuando una fuerza deformante actúa sobre la membrana de esta estructura en puente resistivo, se obtiene una señal eléctrica proporcional a la presión en la membrana, ¿verdad? Bien. La medición indirecta proporciona valores de las presiones sistólica, que es la contracción, la diastólica, que es la dilatación cardíaca, y una presión media. Esto es importante porque nos permite evaluar la función cardiovascular e identificar la presencia de hipertensión. Entonces, el seguimiento de la presión sanguínea la veríamos en una gráfica, por ejemplo así, que aquí está la presión sistólica, baja, otra presión sistólica, baja, esta es la diastólica, aquí tenemos la presión diastólica, la presión sistólica, y una y otra vez, ¿verdad? Noten ustedes que la sístole, yo creo lo recuerdan de sus cursos de fisioanatomía, es cuando el corazón eyecta la sangre
al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y luego el corazón se relaja, que sería la diástole. Entonces, en términos muy generales, da inicio el latido cardíaco con la contracción auricular. Vamos a decir que esta mano es la aurícula, las aurículas, y esta otra mano son los ventrículos. En términos generales, podemos decir que el corazón primero contrae aurículas y enseguida ventrículos. De modo que está pum, 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 ¿verdad? De modo que la contracción ventricular es lo que se conoce como la sístole y la relajación como la diástole. Una cosa importante que hay que notar es de que si el corazón se relaja en este segmento, ¿por qué la presión arterial no se va hasta cero si está relajado? ¿Verdad? Es un punto importante que vamos a considerar en sesiones futuras. Y bueno, un punto esencial de esto es la elasticidad de las arterias. Las arterias no son rígidas. Si fueran rígidas, si la presión arterial tendería a caer hasta cero, de modo que estaríamos perdiendo la conciencia en cada diástole, ¿verdad? El cerebro y el organismo necesita un flujo constante de sangre que esté llevando oxígeno y nutrientes a todas las células, y no solamente que se mueva el flujo en ciertos periodos, ¿verdad? Entonces, gracias a la elasticidad de los vasos capilares, de las arterias, arteriolas, es posible tener este promedio de circulación. Y bueno, yo creo ustedes recuerdan haber escuchado de la hipertensión. La hipertensión es cuando tenemos una presión arterial alta. Perdón, déjenme leer un comentario. Bien, ¿cómo en la termodilución sanguínea, cómo se puede inferir la cantidad de sangre por minuto? Bien, ya hay relaciones matemáticas al respecto de si inyectamos el bolo de agua salina, fría, ya hay algunas relaciones matemáticas al respecto para inferir el gasto cardíaco. Más tarde las vamos a abordar, de modo que tengan un poco de paciencia para terminar nuestra vista general de sensores y transductores. Y sí, más adelante lo abordamos. Entonces, aquí tenemos que la hipertensión es una presión arterial alta y constante. De modo que supongamos que aquí tengo una arteria, así, permítanme cambiar el color de mi pluma. Y bueno,
supongamos una persona con un estilo de vida, una dieta que consume muchas grasas saturadas. eh, Estas grasas saturadas van a tender a pegarse en el interior de las arterias en forma general, ¿verdad? Porque luego también es en el interior de las paredes arteriales. Entonces, eh, con un consumo excesivo de grasas saturadas, eh, léase tacos de carnitas, eh, cosas así. Entonces, la grasa saturada es muy difícil que el organismo las procese. De modo que en muchas ocasiones esas grasas en nuestra ingesta diaria eh, pues suele pegarse al interior de las paredes arteriales de esta forma. El mecanismo de cicatrización, permítanme un segundo. El sistema plaquetario nuestro está continuamente vigilando todos los tejidos, de modo que cuando ve algo extraño tiende a hacer una costra. Por ejemplo, aquí ve algo extraño y hace una pequeña costra. Y si esta persona de repente se le antoja hacer mucho ejercicio, que probablemente era una persona sedentaria y de repente hace mucho ejercicio, vamos a decir que aquí va su flujo sanguíneo. Entonces, cuando es necesario, el músculo liso que recubre, que forma parte de las paredes arteriales, se dilata o se contrae, dependiendo de la situación en que nos encontremos. De modo que probablemente sometidos a un ejercicio fuerte, pues para mantener una presión constante, el organismo ordena que el músculo liso haga que las arterias se dilaten para permitir un flujo sanguíneo mayor, ¿verdad? Pero debido a esta placa que tenemos aquí de grasa saturada, le es más difícil lograr esto. Y aparte, como se está haciendo un ejercicio fuerte, aumenta la velocidad del flujo, lo que puede provocar que esta costra se desprenda. Permítanme un segundo. Que esta costra se desprenda y viaje por el vaso sanguíneo, ¿verdad? Eventualmente este vaso sanguíneo se divide en otros más pequeños. A ver, voy a seguir dibujándolo por acá. En otros más pequeños.
De modo que, por ejemplo, este coágulo puede quedar taponeando acá, ¿verdad? Y ya puede provocar en el tejido que tengamos en este lado, bueno, decíamos que puede taponear aquí y todo el tejido que tengamos en esta sección va a sufrir, ¿verdad? Por falta de oxígeno. Vaya, isquemia, ¿verdad? Un tipo de isquemia y falta de nutrientes y toxicidad por sus desechos propios. Entonces, eh, así es en términos generales, pero con esta placa que tenemos aquí de, vamos a decirlo, colesterol, hace que la presión sanguínea aumente. Esto es muy paulatino, de modo que al paso de los días, las semanas, los meses, la persona se siente normal, aunque su presión arterial esté alta. Y él y esta persona se siente normal. Este, y es la hipertensión, que es algo muy peligroso porque en general no es tan notorio como otra perturbación en el organismo. Quien padece hipertensión en muchos casos ni se siente mal, se siente bien, porque el organismo y él mismo ya se han acostumbrado a esa condición. Ha habido campañas en gobiernos, en todos los gobiernos que hemos tenido, que luego nos dicen la hipertensión, el asesino silencioso. Y pues sí, es una situación de vida o muerte. Si recuerdan ustedes, ya han quitado los saleros en los restaurantes ya desde hace varios años. Esto es porque una molécula, vamos a ponerlo aquí, una molécula de sal electrostáticamente atrae muchas moléculas de agua. Y si comemos mucha sal, entonces, esta es la sal. Si comemos mucha sal, estas moléculas de sal entran al torrente sanguíneo, pero va acompañada de todas estas moléculas de agua, de modo que la presión sanguínea aumenta dramáticamente con el consumo de sal y nos provoca hipertensión, ¿verdad? Bien, ya me puse aquí a divagar algo más, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el método de Riva-Rossi. Este consiste en colocar una bolsa hermética de goma alrededor de la arteria humeral e inflar a una presión mayor a la presión sistólica. De esta manera, la arteria se colapsa y el flujo sanguíneo se interrumpe. Esta técnica se utiliza porque, dada la cercanía del corazón, los valores de las presiones son aproximadamente iguales a las presiones aórtica y arterial central. Se presentan lecturas de 5 a 20 milímetros de mercurio por debajo del valor de presión de sístole y de 12 a 20 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión
diastólica. Entonces, básicamente es oprimir la arteria. Hagan de cuenta, aquí tengo la arteria y aquí la oprimimos para interrumpir el flujo sanguíneo de aquí a acá, ¿verdad? Esto lo podemos lograr con un brazalete. Debajo del brazalete se coloca un estetoscopio para escuchar los ruidos producidos por las turbulencias del flujo sanguíneo al superar la presión sobre la arteria. Entonces, aquí está el brazalete, aquí está el brazalete que lo inflamos y está oprimiendo la arteria. Y estamos con un estetoscopio escuchando. Cuando liberamos el aire del brazalete, la obstrucción en la arteria se va liberando y cuando pasa un primer chisguete de sangre de aquí a acá, escuchamos un bulp, ¿sí? La presión de inflado del brazalete puede medirse en un manómetro de columna de mercurio o baumanómetro, o en un manómetro con tubo de Bourdon, llamado esfigmomanómetro, ¿verdad? Bien, chicos, ya llevamos un rato así. Vamos a continuar con esta técnica en la siguiente sesión de Riva Roxy. Vamos a continuar a partir de esta diapositiva en la siguiente sesión, chicos. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, pues háganmelo saber a través del chat. Y o si no, al rato subo este video a YouTube para que lo repasen y por WhatsApp podemos comentar algo de esto. Bien, me comentan que si a partir de la acumulación de colesterol se desencadenan los triglicéridos y de ahí viene también la hipertensión, porque sí, básicamente es como lo comentan, los triglicéridos prácticamente son los precursores de lo que conocemos como colesterol. Es casi algo lo mismo. Y pues sí, eso desencadena la hipertensión y de ahí otros males. Porque tener una presión arterial alta a la larga va dañando otros órganos. Y después de un tiempo con presión arterial alta, con hipertensión, puede dañar los riñones y otros órganos que de no tener esa presión arterial alta no se hubieran dañado, ¿sí? De modo que se va como fichas de dominó que caen y a la larga todo es una falla generalizada en los órganos del organismo. Bien, chicos, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Les agradezco su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.